¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. Justamente, en la fecha de la inmortalidad de Evita, el grupo de masones que acompaña al presidente de la República logró que Milei tomara la determinación de cambiarle el nombre de Eva Perón a un salón de la Casa de Gobierno, a una sala de la Casa de Gobierno, para ponerle Salón de Mayo. En realidad, se trataba de borrar el nombre de Eva Perón, como cada vez que los gorilas y masones se muestran en algún gobierno argentino, hacen todo lo posible para destruir a aquellos que los pusieron en evidencia, es decir, aquellos que los vencieron con el voto popular y haciendo exactamente una obra de fe y esencialmente católica como era Evita, y a ellos le molesta absolutamente. La Gran Logia de Libres y Aceptados lo tenía apuntado el tema hace mucho tiempo y hacía gestiones para que ese nombre fuera cambiado por el de algún otro representante. Bueno, finalmente le pusieron Salón de Mayo. ¿Cree Milei que con esto cumple un mandato y un pedido, y sobre todo los asesores de él, de la Gran Logia de la República Argentina? Bueno, por ese lado puede ser que estén cumpliendo. Ahora, en realidad, si piensa que por ponerle o sacarle el nombre, por poner un cuadro o sacar un cuadro de Evita, van a poder de alguna manera mancillar o hacer olvidar lo que significa ella en el pueblo argentino, es exactamente como pensar que con el gobierno de Milei podemos imaginar o pensar en la justicia social. O sea, imposible. Frente a esta situación, lo que sí es el estado de alerta constante que la masonería, que golpea constante y permanentemente en los gobiernos argentinos, tiene su posibilidad de realización cuando se le da el espacio. Bueno, por supuesto, muchos de los que acompañan a este gobierno libertario van a la logia central de la calle Perón y otros suelen hacerlo en distintos centros donde se nuclea el pensamiento masónico. No tiene mucha importancia que no sea nada más que un hecho que a ellos sí le dan características importantes, sacar el nombre de alguien que lo molesta, pero para el pueblo argentino que una sala de la Casa de Gobierno se llame o se deje de llamar Eva Perón no cambia absolutamente nada, salvo la indignación por el mandato que cumple este empleado público insólitamente instalado como presidente de la nación. Bueno, dicho esto, y frente al tiempo que se está viviendo, es indudable y es menester que la sociedad se dé cuenta, cuando pasan estas cosas, cómo se trata de cumplir inexorablemente con los pedidos de las logias, cómo de alguna manera, cuando en el país asoma algo que puede darle una mínima posibilidad de que ellos avanzan inexorablemente. Pero no solamente esto termina allí, sino que se extiende a lo largo de una propuesta que trae el último de los ministros que incorporó Milei, que es el encargado ahora de hacer esta gran reforma y que aparentemente de él surgió esta idea, y entonces
ahora también están estudiando qué institutos de investigaciones deben ser sostenidos por la Secretaría de Cultura. ¿Qué intenciones pueden tener? Y bueno, que el Juan Domingo Perón desaparezca, que el Instituto Juan Manuel de Rosas desaparezca. Cualquier cosa de esta podemos imaginar o pensar, porque las logias masónicas avanzan con toda su fuerza durante un gobierno que está integrado por varios de ellos y que además tiene un permeable presidente que le sonríe constante y permanentemente a los que están en esa idea. Y fíjense ustedes que siempre recurren al nombre Mayo, nunca Julio, por ejemplo, para hablar de la independencia. ¿Por qué Mayo? Porque la línea es Mayo Caseros. Es una línea que se sostiene frente a la de San Martín Rosas Perón, que levanta el movimiento nacional de la Argentina para enfrentar justamente a aquellos que, hablando de Mayo y de Caseros, consideraron la Argentina de Bartolomé Mitre, de Sarmiento, de Urquiza, es decir, para todos aquellos que salpicaron a la creencia nacional y que trabajaron en la entrega constante y permanente, mirando y pensando hacia el exterior. La Argentina está todo el tiempo sumergida en otros problemas mucho más trascendentes, pero esto no es menor, es decir, el cumplir con los mandatos y los pedidos de las logias. Lo ha hecho Milei y le ha sacado el nombre Eva Perón a una de las salas de la Casa de Gobierno. Bueno, no hay que preocuparse por ahora, porque no es lo único que van a hacer. Están en un proyecto de destruir todo aquello que pueda tener un viso de un regreso a un pensamiento nacional. Ellos son internacionalistas, son liberales, y frente a esto aparece aquella loca idea que lanzó el principal empleado público cuando era candidato, de que él era anarcocapitalista. Una contradicción absoluta de alguien que se cree capitalista y anarquista a la vez. El anarquismo es la existencia de la libertad absoluta sin el control del Estado en nada. Ahora, para que pueda existir justamente la libertad, el que tiene que determinar es el Estado, porque el Estado es el que decide si un vecino tiene una medianera, qué parte le pertenece a cada uno, porque si no, ¿por qué se va a respetar la medianera? Es porque hay una ley del Estado. Es decir, que es una insólita ubicación aquella de negar todo en un país donde se rigen justamente con eso. Y él dijo que era el topo que venía a destruir el Estado. Y la sociedad lo eligió y lo votó. Y dijo además que venía con una motosierra, es decir, se votó al que venía a destruir, no al que venía a construir. Y se puso muy contento y se lo veía sonriente cuando se santió a los primeros trabajadores del país, contrariamente a cualquier otro presidente que estaba feliz cuando le daban trabajo o empleo. Entonces, estamos en un sistema que fue anunciado ante los oídos, la vista y el hablar constante y permanente de quien hoy ejerce el principal empleado público. Ese empleo público, donde se lo instaló con el voto ciudadano, y donde se juntaron todos aquellos que no querían que el peronismo se perpetuara. Es decir, no ganó Milei. Milei se había sacado el 30% en la primera elección y logró que todos los que habían enfrentado al candidato del otro lado, que era Sergio Massa, se pusieran juntos por obra y gracia de Macri, que sirve a una de las logias, ¿para qué? Para justamente que todos juntos pudieran vencer en la segunda vuelta al candidato que había ganado. Así ocurrió y así pasó. Pero lo que no se puede dejar pasar por alto es que los legisladores se eligieron en el primer turno. Es decir, que la mayoría de los legisladores entraron con Massa, los supuestamente oficialistas de ese momento, y que pasaron a ser la oposición. Y entonces, cuando uno ve que se le cede amplios poderes al presidente de la República, por lo cual se están autoanulando los propios legisladores, porque ya no precisa del Congreso, porque el propio Congreso le entregó a Milei los amplios poderes para hacer y deshacer, y que además tiene la capacidad de veto como poder ejecutivo de las leyes que puedan salir del Parlamento, lo que nos queda por delante es una dictadura constitucional. Es decir, que llegó con los votos y abusándose de ese poder que le entregaron los que claudicaron en su labor parlamentaria, que le entregaron un poder insólito
porque cuando se le entrega ese poder al presidente se están autonegando los propios diputados y senadores, por lo cual estamos pagando sueldos que no deberíamos pagar, porque es un parlamento trucho que le entrega poderes al Poder Ejecutivo para no trabajar ellos, porque si en definitiva cualquier ley que salga, él tiene la capacidad de vetarlo, primero por ley ya lo tiene el Ejecutivo, y segundo, porque tiene amplios poderes, imagínense ustedes que es imaginar y pensar que cualquier proyecto que se quiera presentar por el Parlamento va a tener un final, si no le conviene al libertario, un final de veto. Estamos en una Argentina absolutamente dictatorial dentro de la democracia, pero de esto, como la gente no se da cuenta, quizá si le ponemos otro ejemplo se empiecen a dar más cuenta, que cierra todo con represión, porque no hay proyecto liberal que se pueda cumplir sin represión. Y para eso está Patricia Bullrich, que ya metió preso gente, que salió a protestar, ya hizo que se los tratara como terroristas y ya tomó las determinaciones de ser la nena mala de el encantador jamoncito, según definió la vicepresidenta en algún momento, cuando decía que era el jamoncito del medio, que por un lado tiraba a la hermana y por otro lado ella. Bueno, el jamoncito está ahora a pedir de boca. Se lo van a comer con el mismo proyecto liberal que él estableció, porque el fracaso de su línea económica, el fracaso de las posibilidades de instalar esa idea libertaria mayoritaria, le está trayendo traspiés. Pese a lo cual, manejando las encuestas, hacen aparecer como que todavía tiene el 50% de aprobación. Miren, no lo tuvo nunca porque salió con el 30% propio y después lo demás se lo prestaron simplemente para que llegara. Así que eso de que tiene el 50% en las encuestas es porque las encuestas son compradas, pagas y por supuesto trabajan al servicio del mejor postor. Pero imaginando que fuera así, ese 50% lo tenemos que poner en una línea de masoquista, que le gusta sufrir, porque no creemos que la manera en que está conduciéndose el país desde el punto de vista económico esté feliz incluso el propio votante de Milei. Miren, todo lo que nos pasa está sentenciado antes. No pueden decir que él no dijo que iba a destruir el Estado. Dijo que era un topo que venía a destruir el Estado. Lo está haciendo a pasos agigantados y se lo dijo por anticipado al pueblo argentino. Por lo tanto, no tenemos nada que cuestionarle a él porque él lo dijo, y sí mucho a sus votantes, porque no sabemos ni siquiera si escucharon una parte, si escucharon todo, o si escucharon y no le importó. Lo cierto es que esa mayoría es la que tiene la palabra, la que lo hizo presidente de la República, porque los que nunca lo eligieron, los que nunca estuvieron de acuerdo, los que sabían que era un cachivache desde el primer momento, no tienen más nada para hacer que oponerse. Pero los otros, los que lo hicieron presidente, tienen que analizar si a ellos les está yendo bien, tal cual pensaron, o les está yendo muy mal, tal cual se lo está marcando la realidad argentina. Depende del propio pueblo argentino. Vamos a hablar de qué hacemos con el sector agropecuario, que es un gran tema en la Argentina porque es uno de nuestros enormes potenciales por la tierra que tenemos, por el desarrollo productivo que tenemos, por el desarrollo tecnológico que tenemos en base al sector agropecuario y que ha sido siempre un punto de disputa desde la creación misma de este país y qué hacemos con eso. Y ayer estuvo Javier Milei en la Sociedad Rural y obviamente eso siempre dispara un poquito de revisión histórica, un poquito de qué está pasando en este momento y un poco de qué se podría hacer con este sector que, repito, es un sector muy poderoso, muy importante, que ha tenido mucho que ver con la historia política y con la historia más cruel de la Argentina, pero que del que tampoco se puede prescindir. Y quiero hablar un poquito de eso. Primero repasar rápidamente la Sociedad Rural, creada en 1866 por José Toribio Martínez de Hoz, ancestro del José Martínez de Hoz de la dictadura. Ya desde el primer momento, el tipo que crea el Ministerio de Agricultura fue Julio Argentino Roca,
ese presidente tan levantado por Milei, y el primer titular del Ministerio de Agricultura fue Emilio Frers, que era socio de la Rural. Y a partir de ahí, la Rural tuvo mucha participación en los gobiernos. Hay un libro muy interesante de Mirta Palomino que se llama Tradición y Poder, la sociedad rural en la Argentina, del 55 al 83, y muestra estadísticamente cómo de 1910 a 1943, 5 de 9 presidentes que hubo, fueran constitucionales o de facto, eran socios de la Rural, cómo hubo 28 ministros, el 40% de los ministros de ese momento eran socios de la Rural, a excepción del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, en todos hubo un socio de la Rural como presidente o vicepresidente. Eso cayó con la llegada de Juan Perón a la presidencia. Aún así, 2 de los 3 ministros de Agricultura que tuvo Perón pertenecían a la sociedad rural argentina y uno más se asoció después de asumir. Con los gobiernos militares, en la Revolución Libertadora, la sociedad rural aportó 12 cargos, entre ellos 3 ministros. Con Frondizi, 19 cargos, entre ellos 2 ministros, 10 altos funcionarios y 3 titulares incluso de bancos oficiales. Con Guido, 17. Sí, durante su gobierno hubo 4 ministros de Economía, 3 eran socios de la sociedad rural. Bajó esa participación con Ilia, que solamente les dio 3 lugares. Subió de vuelta con Onganía, ¿sí?, que puso 30 funcionarios de la sociedad rural, Onganía. 30, entre ellos 5 ministros. ¿Sí? Bajó de vuelta con Héctor Cámpora y Perón, que fue la primera vez desde su creación que no hubo ningún ministro ni alto funcionario de la rural en el gobierno. Y cambió de vuelta con la última dictadura empresario-militar. Digo, cuento esto para que vean que la Rural ha tenido participación e incidencia en casi todos los gobiernos de la historia, en algunos poniendo presidentes, vicepresidentes, ministros, titulares de bancos públicos, y la sigue teniendo. Y la sigue teniendo porque son los dueños, los grandes dueños de la tierra argentina y de lo que produce esa tierra, que en algún momento fueron vacas y en hoy es soja. De hecho, déjeme otro dato histórico de la soja. En su momento, en el año 73, ¿sí?, asumió como secretario de Agricultura Horacio Ghiberti. Y Horacio Ghiberti vio que había mucha tierra improductiva en la Argentina. Y en ese momento no solo les propuso empezar a hacer soja, ¿sí?, sino que propuso un impuesto a la renta normal potencial de la tierra. ¿Qué era eso? Era una medida antilatifundios, sobre todo latifundios no productivos. Les decía, esta tierra tiene que producir tanto, tiene que producir 100. Si ustedes yo les voy a cobrar impuestos por 100. Si ustedes producen 90, les voy a cobrar impuestos por 100. Pero si producen 110, también les voy a cobrar impuestos por 100. Esa discusión, ya en ese momento, que era una discusión muy interesante, terminó con Horacio Ghiberti afuera del gobierno. Un gobierno muy poderoso, como era el gobierno primero de Cámpora y después de Perón. Digo, fíjense que estas discusiones vienen hace mucho. Tanto que cuando fue el primer aniversario del golpe empresario militar de 1976, la sociedad rural sacó este comunicado, que les quiero mostrar, que se llama La Sociedad Rural Argentina al País, que tiene fragmentos muy interesantes. Descuento que saben que la sociedad rural apoyó el golpe de Estado de 1976, pero tiene 2 partes que les quería comentar, que eran las siguientes. Un párrafo, el anteúltimo, que dice: ahora no debe dominarnos la impaciencia. Volvamos nuestra memoria al 24 de marzo de 1976 y comparemos la actual situación con aquella. Recordemos etapas similares y veremos que las experiencias pasadas nos indican la inconveniencia de actitudes demagógicas, de aperturas políticas prematuras que puedan entorpecer o demorar la efectiva recuperación del país en todos los órdenes. No debe dominarnos la impaciencia, acuérdense de esa frase, la impaciencia. Y después tiene otro párrafo que dice: sin embargo, después de un año de gobierno, queda mucho por hacer. Es indispensable reforzar el proceso dándole otro ritmo, lograr definiciones y tomar decisiones que hacen al fondo del mismo y que son necesarias para proyectar a la nación hacia su modernización. O sea, hay que generar cambios. Y hablan, en otra parte del comunicado, dice: hay que hacer apoyo y sacrificio en todos los sectores. Sacrificio que deben hacer no solo los empresarios y los obreros, sino especialmente el Estado, dando el ejemplo a través de reordenamiento presupuestario, o sea, reducir el déficit, que ya ha comenzado con la liquidación de empresas estatales y el redimensionamiento de la democracia. O sea, a la dictadura le decían: tenemos que tener paciencia, pero sigan achicando el Estado y sigan reduciendo la burocracia. Y esto nos trae ayer. Y quiero pasarles 2 fragmentos. Yo les dije recién que paciencia, decían al primer año de dictadura, y necesitamos cosas para nosotros. Bueno,
Nicolás Pino, presidente de la Rural ayer. ¿Qué pidió? Mirá. Hablamos hoy desde una postura esperanzada pero realista. Podríamos centrarnos en la queja y el reclamo. Existirían motivos suficientes. En cambio, preferimos en este momento apelar a la paciencia del hombre y la mujer del campo, porque creemos útil darle al gobierno un espacio de confianza como se lo dio la ciudadanía en las elecciones de 2023. Ahora no debe dominarnos la impaciencia, decían el 24 de marzo de 1977. Ahora pedimos paciencia. Lo mismo. Y después, en 1977 también pedían cosas para ellos. Paciencia y cosas para ellos. ¿Qué pidieron ayer? Certeza de que usted eliminará las retenciones. Si seguimos trabajando así es porque confiamos. Certeza de que eliminará las retenciones mientras tenemos paciencia. Y repito algo, yo traigo la historia porque yo no me olvido y porque creo que es importante entender los procesos y sentarse a la mesa de discusión con estos procesos claros. Ahora, también quiero decir que es imposible pensar un país sin el campo. Es imposible pensar la Argentina sin el campo. Y hay que buscar mecanismos donde lo que genera este campo tan productivo que tenemos en la Argentina, no solo no genera un conflicto permanente, un conflicto político permanente entre los sectores nacionales y populares, el peronismo y este sector que tanto necesita la Argentina. Es imposible evitarlo, ¿sí? Y lo que podemos hacer como país. Una discusión es hacer una reforma agraria. Si quieren entrar en esa, yo estoy estoy. Pero no es eso lo que se está planteando hoy en la dirigencia política argentina y en la sociedad argentina, sino discutir qué se hace con ese sector, que quiere tener una rentabilidad, y eso es entendible, pero que tiene que entender que esa rentabilidad tiene que estar atada a un país no solo agroexportador. Hubo experiencias interesantes en el pasado, vuelvo al peronismo, la experiencia del IAPI, ¿sí? El Instituto Argentino de Promoción Industrial, que concentraba la exportación de esos productos y con el diferencial entre la compra hacia adentro y la venta hacia afuera, promovía la industria. Entonces había un campo muy productivo cuya producción sostenía el desarrollo industrial para un país que creciera. Yo creo en ese tipo de soluciones, en ese tipo de iniciativas, donde todos tengan algo para ganar. ¿Sí? Y creo, y la verdad que la experiencia por lo menos electoral lo viene demostrando, que si el peronismo sigue enfrentado absolutamente a este sector, que les acabo de recordar, integró todos los gobiernos, todas las dictaduras y no le ha hecho muy bien a la Argentina en términos globales. Pero no se puede obviar, Así que, por un lado, quería mostrar esto, que la paciencia de la soja no es algo nuevo y que siempre piden lo mismo. Pero por el otro lado, creo que hay que empezar a pensar algún tipo de mecanismo que le permita a los gobiernos nacionales y populares, no te digo reconciliarse, pero sí por lo menos trabajar con este sector que la Argentina necesita. La Argentina necesita los dólares que genera el sector agropecuario. Los necesita. Y es importante que ese sector entienda que esos dólares tienen que ser para el desarrollo industrial. En algún momento de la Argentina pasó, ojalá se vuelva a lograr. La paciencia de la soja. Vimos ayer en la sociedad rural reclamando, pero fundamentalmente apoyando al presidente de extrema derecha, porque más allá de sus negocios coyunturales, la sociedad rural quiere un presidente de derecha, no importa cuál. Y ese no importa cuál es el tema de hoy. Muchos piensan que los hermanos Milei no tienen con qué durar 4 años, pero que ese apoyo que ostentan puede transferirse a otro líder de derecha. Macri sale a la cancha esta semana, va a hacer un acto. Villarroel se diferencia y recorre el país buscando apoyo fundamentalmente peronista, de gobernadores peronistas. Y los mismos que financiaron la campaña de Milei financian ahora a Guillermo Moreno, que va teniendo un discurso cada vez más a la derecha.
Un Guillermo Moreno que confunde a muchos con la marcha peronista, pero que va mostrando sus cartas, como lo hizo con la propuesta de hacer una alianza con Victoria Villarroel. Escuchémoslo. Bolsonaro es otra cosa. Pero vos lo elegís por sobre Lula, a Bolsonaro. Bolsonaro lo elijo sobre Lula por el tema del nacionalismo en el Amazonas, porque Lula está permitiendo la penetración de los franceses. Falso. Bueno, para vos es falso. Yo lo No, vi pero de la si ahí manito. está el ejército. No, por una foto. No, sí, por eso. Falso no. Por la foto. Mirá que yo... Bueno, en este caso, el audio y el video que pusieron es Guillermo Moreno eligiendo a Bolsonaro. Recordemos, Bolsonaro fue el que generó que murieran 600, 700.000 brasileños con la epidemia, el que intentó un golpe de Estado cuando perdió las elecciones. Ahí está el apoyo a la extrema derecha por parte de Moreno. Escuchémoslo ahora hablar de Villarroel. La pregunta es, vos no vas a permitir que el nacionalismo se lo quede Villarroel, ¿no? ¡Nunca! No, pero yo no voy a negar el nacionalismo de ella. Lo que puede llegar a acontecer es que aparezca un nacionalismo que englobe al conjunto, nacional y popular. Al conjunto al conjunto, porque lo que está en debate acá es entre el nacionalismo de inclusión y el del nacionalismo de exclusión. Dos cosas. El nacionalismo de inclusión viene creciendo. Yo puedo decir, mirá, desde Bolivia nos hablan los seguidores de Evo, desde Brasil nos hablan, desde Paraguay, desde Francia. Quizás en este proceso de evolución terminemos siendo todos nacionalistas de inclusión. Ahí Guillermo Moreno, el hombre financiado por los mismos que financiaron a Milei, directamente habla de una alianza con la cómplice amiga de los genocidas. ¿Sí? La mujer que visitaba a Videla. Y también apoyó a Trump. ¿Él dijo Estados Unidos primero? Sí. ¿Quién dijo Argentina primero? ¿Él dijo primero los trabajadores norteamericanos? ¿Quién dijo primero? Él dijo, el Partido Republicano ahora es el Partido de los Trabajadores, ¿lo dijo o no? Sí, por eso... Muy bien, si los peronistas, ¿qué decimos? Que es el movimiento peronista. Bueno, no, pero yo lo que te sugiero es que hagas esa salvedad, porque si no, también parece que el peronismo levanta muros. No terminó de estudiar todo, es medio peronista, sí. Bueno, ahora le falta aprender el resto. Bueno, un Trump que también fue parte de un intento de golpe de Estado cuando perdió las elecciones. Escuchamos antes el primer audio cuando apoyaba al genocida Netanyahu, porque el hecho de los atentados de Hamas no lo hace menos genocida a Netanyahu. E incluso llegó a decir que hay que incluir a Manieto, ¿no? Mire lo que le voy a decir, lo que me voy a atrever a decirle a usted. Diga, Guillermo. El peronismo tiene que ser capaz de incluir a Manieto. Al Manieto desarrollista. Moreno puede ser una anécdota en el movimiento de derecha que se está dando en la Argentina. Lo que está claro es que la derecha está teniendo distintos candidatos, que lo está apoyando con mucho dinero, con medios de comunicación que van a ir creciendo, porque el gobierno quiere quedarse con Telefe, quiere quedarse con América. No sé si se los va a quedar o si los dueños querrán venderlo. Telefe ya ha dicho que sí, que lo quiere vender. Y está invirtiendo una cantidad gigantesca de dinero en las redes sociales. El tema es que además, en este momento el gobierno está haciendo un giro en donde invierte un dineral en la CIDE, dinero secreto, reservado, como se dice. ¿Para qué? Para espiar, para controlarnos, para darle guita a periodistas, para apretar. Y hoy se supo que, por decreto, Patricia Burri tiene el permiso de un patrullaje a las redes con inteligencia artificial. Así, la derecha nos dice que es capaz de convertir un gobierno elegido democráticamente en una dictadura del espionaje y la extorsión violenta. La derecha se está volviendo extrema derecha, peligrosamente se está volviendo extrema derecha, y está poniendo jugadores en todos lados.
Hay que mirar los movimientos de Jaldo, hay que mirar los movimientos de Jalil, y hay que estar muy atento a todo eso. Me parece que el peronismo de desarrollo con inclusión, el peronismo que vemos hoy en Formosa, en La Rioja, en Buenos Aires, tiene que definir una estrategia, un formato de liderazgo y enfrentar rápidamente a una derecha que está tomando una forma en la que aparece en todos lados. Es un monstruo de 1000 cabezas disputándose ese poder que piensan que tienen durante muchos años con Milei o sin Milei. Acaba de darse otra novedad desde Venezuela. El régimen de Maduro no le permite la cobertura de las elecciones de Radio Rivadavia. Hablamos del periodista Pizarro, Jorge Pizarro, que llegó esta madrugada y que estuvo retenido y habló con Longobardi temprano. Nos vamos a Caracas porque está Sebastián Salgado, nuestro colega corresponsal de guerra y conocedor de estos temas internacionales. Sebastián Salgado, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lourdes? Acá saludándote desde la Plaza Bolívar en el centro de Caracas. ¿Qué pasó con el episodio Pizarro? ¿Lo deportaron? ¿Le negaron la entrada? Bueno, sí debo decir que no es noticia, por lo menos hasta esta hora, acá en lo que son los medios venezolanos, pero sí existe la información de que hay una serie, vamos a decir, de comunicadores vinculados a medios corporativos que no se han acreditado para hacer una cobertura periodística en el contexto de las elecciones y que por tanto a su arribo, lógicamente con una visa de turista, no le están permitiendo el ingreso. Qué desastre, porque en todos lados te pregunto, ¿usted qué viene? ¿Viene de vacaciones? ¿Viene por trabajo? ¿Por qué viene? No, vengo. Bueno, pero tiene que decirme. Así que en tiempo de elecciones vos no te acreditás y vas ¿para qué? Porque como no estás acreditado te van a decir no. Entonces vos ya tenés el primer escándalo, no dejan entrar al periodismo libre, Ahora, y también, Sebastián, entiendo que en las últimas horas conversaste con algunos periodistas locales que te dicen que están armando algo desde Estados Unidos, medios internacionales, ¿quieren hacer una movida cuándo? ¿El fin de semana? Bueno, hoy mismo aquí en la ciudad de Caracas van a converger lo que es el cierre de campañas, tanto del oficialismo como de la oposición. Hace mucho tiempo que, digamos, no se encuentran en un mismo espacio, digamos, dos marchas multitudinarias, que las dos, sí hay que decirlo, van a ser. Y en ese contexto, lógicamente, existe, digamos, una efervescencia política y social en estos momentos en las calles de Venezuela, que está acompañada, como vos decís, Lourdes, por lo que es el intento de sabotaje por todos los medios posibles de este proceso electoral, pero sí tengo que decirles que el mayor espacio de intento de desestabilización en la ciudad de Caracas para este proceso electoral es la Embajada de la República Argentina. ¿Cómo? A ver. Contanos. La República Argentina se ha convertido en un búnker de personajes vinculados a la ultraderecha fascista y golpista de Venezuela, muchos de ellos personajes que tienen incluso pedido de captura y que están utilizando a la Embajada Argentina como espacio para llevar adelante proyectos de desestabilización en lo que va a ser la jornada posterior a la elección de este domingo. Hay un proyecto para no reconocer los resultados, justamente después que se den el CNE, el Consejo Nacional Electoral, aquí en Venezuela debería dar los primeros resultados a las 10:30 de la noche del viernes, y existe ya una coordinación para que grupos, sobre todo como le dicen acá en Venezuela, Lourdes conoce bien, de motorizados, o sea, personas en motos, empiecen a crear una, vamos a decir, conflictividad social en las calles con el no reconocimiento y tal vez focos de violencia. Toda esa organización se está haciendo desde la Embajada de la República Argentina aquí en Caracas. Pero es gravísimo, es una cosa que tengan simpatía, que lo haya expresado Milei, pero que se convierta en lo que llaman un búnker. A mí me gusta mucho la palabra, pero es lo que la gente entiende, de mentiras, de ataques a la democracia de otro país,
No, lo de Milei y su gente definitivamente es un hecho demencial tras otro, tremendo. ¿Qué otra cosa se puede contar saliendo de este tema tan doloroso de las elecciones? Bueno, ustedes mencionaban el tema de Alberto Fernández y hay que decir que, bueno, es otro de los que aparentemente va a estar ausente. Él, Lourdes, Víctor Hugo, pertenece al Grupo de Puebla y pareciera que en ese contexto él está sintiendo que tiene alguna especie de respaldo de representatividad regional o algo por el estilo, porque también estuvo en un evento hace poco en Honduras por el 15 aniversario del golpe contra el presidente Zelaya, y en ese contexto, con los comentarios que dice Lourdes hizo en una radio de Buenos Aires, desde aquí le hicieron saber de que si efectivamente él mostraba una postura política antagónica a la continuidad del gobierno de Nicolás Maduro, no sería lógico que venga a hacer ningún tipo de observación. Lógico. Por lo tanto, el presidente Alberto Fernández en sus propias redes sociales salió a decir de que él no iba a estar presente en este proceso electoral. Hoy temprano también en esa misma radio trataban de decir, bueno, no hay mucha observación o acompañamiento internacional porque no está la Unión Europea. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral declinó esa invitación porque la Unión Europea sigue sancionando a Venezuela, pero está el Centro Carter, está las Naciones Unidas, está CARICOM, está CELAC. ¿Hay presencia internacional o no? Yo soy parte de eso y somos más de 1000. Yo he venido como observador internacional de la República Argentina, somos más de 50 personas que estamos aquí en este momento. Hay más de 100 países presentes que son, vamos a decir, invitaciones desde el propio gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, sumadas a todas esas organizaciones que vos estabas mencionando, Lourdes. Así es que el hecho de la legitimidad con una visión eurocéntrica de un proceso electoral ya lo hemos vivido antes, lo hemos vivido también en el proceso electoral de lo que es la recuperación del Donbass por parte de la Federación Rusa y el proceso electoral que ahí se llevó adelante. Así es que, bueno, en representatividad hay mucha, pero no lógicamente de los grupos que promueven la desestabilización del gobierno venezolano. Sebastián, muchísimas gracias por este aporte. Mañana charlamos, si te parece. Con muchísimo gusto, a la orden. Sebastián Salgado, que es fundador del portal dataurgente.com. Dataurgente.com. Allí van a tener seguramente todavía más información de la que acabamos de compartir. Siempre el tema del fraude. ¿Se acuerdan de Carrió hablando del fraude que se venía de toda la derecha diciendo que iba a haber fraude? Y ganaron por 1 punto y pico. Fíjate vos qué cosa notable. Un triunfo tan exiguo si vos estás haciendo trampa, si pudieras hacer trampa, porque nunca cabe en la cabeza de alguien cómo podés hacer trampa. No hay... No hay demostración. Yo desafío a que alguien me diga, bueno, yo voy a hacer trampa en las elecciones en la Argentina. Bueno, decime cómo lo vas a hacer, contame cómo lo vas a hacer. Acá se podría, una aclaración, porque a mí me tocó cubrir durante 10 años procesos en Venezuela, es el sistema más auditado, es electrónico, pero se audita el 54% de las boletas, o sea que tiene que coincidir lo que te sale en la computadora con el dedo que le pintan de una tinta indeleble a cada uno que participa, con el papelito que entra en la urna. A diferencia de Estados Unidos, donde vos tocas y te vas sin nada, en Venezuela apretás, te da un ticket, igual que nosotros acá en Argentina lo colocamos en la urna. Creo que es título de tapa, título catástrofe lo que acabamos de escuchar. Lo que acabamos de escuchar es título de tapa. No, pero no lo va a tomar ninguno. No, ya sé que nadie lo va a tomar, pero el periodismo mafioso no te va a decir la verdad esta que nos ha dicho un hombre de una trayectoria, por otra parte, excepcional, como Sebastián Salgado, en todo el mundo, con información de carácter político, de las guerras, etcétera. Y te está contando que, enfáticamente, es la embajada de la Argentina el centro neurálgico de la oposición al gobierno y con las peores artes, por llamarle artes, que uno puede imaginar. Lo tengo a Alfredo Serrano Mancilla en línea. Uno de los temas indudablemente del día es la elección en Venezuela y vamos a conocer su análisis, su pensamiento, alguien que conoce y mucho de todo lo que pasa políticamente en Latinoamérica. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué mirada tenés de todo lo que ha sucedido en Venezuela y con esta victoria en la que Maduro se proclama con el 51,20 y bueno, y la oposición desconociendo el resultado, ¿no? Objetando y anunciando que hubo fraude. Lo primero, Pablo, es decir que estamos en la era de la posverdad, que esto significa que el prejuicio constituye la verdad, que nadie cree en nada de lo que ocurre, solo en lo que él piensa a priori, y esto está teniendo una huella muy grave en las democracias actuales. Uno piensa que va a ganar y si los votos le dicen lo contrario, no les cree. Y esto pasó nada más y nada menos que con Donald Trump en Estados Unidos, que no es un caso cualquiera. Y yo creo que respecto a la elección venezolana, que siempre despierta mucha atención y controversia por posiciones ideológicas muy enfrentadas, yo tenía clarísimo que esto era lo que iba a ocurrir el día después. De hecho, lo he dicho públicamente hace 2 semanas, hace 3 semanas, porque era relativamente fácil pronosticar que había un sector de la oposición venezolana y de el plano internacional opositor que ya tenían redactado lo que iban a manifestar en la noche, medios de comunicación que ya estaban inclusive a las 7, 8 de la tarde utilizando la palabra fraude de una manera irresponsable porque ni siquiera se sabían los resultados. A día de hoy no existe, yo al menos he estado intentando de estar informado a lo largo de anoche y he podido consultar con personas que estaban in situ allá en Venezuela, no hay ninguna prueba que ratifique ningún tipo de fraude. Lo que sí es cierto es que como todo proceso electoral tiene una fase de auditoría. Ayer se planteó que solo los datos oficiales se ha escrutado el 80% de las mesas, falta un 20% por escrutar. Yo creo que cuando se termine el escrutinio en el 100%, que espero que sea lo más rápido posible, el paso siguiente, como todo proceso electoral, es la auditoría. Hay que recordar que en Venezuela no solo es electrónico, sino que después todo, y esto es importante decirlo, porque a veces el desconocimiento y esa posverdad nos lleva a interpretar y a tergiversar lo que ocurre. En cada mesa, en cada acta, todos los testigos tienen que tener una firma, es decir, todos los representantes de los diferentes partidos políticos, y en el caso venezolano habían 10 candidatos diferentes, con 2 candidatos fuertemente opositores, los representantes de esos partidos tienen que tener firmada el acta y por lo tanto hay una suerte de verificación múltiple y esas serían las actas válidas. Yo lo que sí creo es que el que tenga sospechas, me parece que lo ideal sería aguardar, como pasa en muchos procesos democráticos electorales donde los resultados no son definitivos en la noche. No solo pasa esto en Venezuela, yo diría que en la gran mayoría de los procesos electorales, y tener mucha calma. Yo creo que no son momentos para hacer declaraciones de ningún tipo llamando al desconocimiento de nadie, ni utilizando palabras con mucha atención. Los resultados oficiales, porque no es que Maduro se ha proclamado, yo creo que hay que decir que la Corte, el Consejo Nacional Electoral venezolano ha proclamado unos datos, y claro, si a priori uno ya no los creía y no los iba a creer, estamos en una situación muy difícil, porque cuando uno no le cree a la otra persona con la que tiene que convivir absolutamente en cuestiones tan básicas como el respeto a los resultados electorales, la convivencia democrática se hace complicadísima. Claro. Yo puedo llegar a entender todas las divergencias con el proceso del que las tenga, pero de ahí a utilizar terminología que durante la noche de ayer en la Argentina y en medio mundo empezaron a utilizar la palabra fraude, incluso utilizar imágenes de tensión donde no las había, que hay momentos y conatos de altercado en un proceso electoral, yo creo que no conozco ninguno en los que he estado en América Latina, en los que no haya ocurrido. Me parece que no hubo ningún... Hay también paneles de expertos electorales, esto es importante decirlo, Pablo. Hay veedores internacionales que hacen acompañamiento. Estamos hablando del panel de expertos de Naciones Unidas que depende de la Secretaría General. Estamos hablando del Centro Carter. Estamos hablando de la CARICOM, Centroamérica, de CELAC. Estamos hablando de la Unión Africana. O sea, no estuvo la Unión Europea, es cierto, y habría una explicación, pero sí está, me parece, el Centro Carter y panel de expertos de Naciones Unidas. Todavía no se han
pronunciado al respecto. La Unión Europea incluso ha sido cautelosa en su declaración. El alto comisionado de la Unión Europea, Josep Borrell, ha dicho que hay que esperar a la auditoría. Me parece más respetable ese tipo de declaraciones que no las del señor Javier Milei, que anoche, inclusive sin haber resultados oficiales, ya había planteado que había sido derrotado. Lo mismo el expresidente Mauricio Macri, que o tenía una bola de cristal 3 horas antes o estamos rozando el golpismo democrático. Uh-huh. Ahora, Alfredo pregunta, ¿no? Porque yo recién hablábamos con Gabriel Michi, que está en Caracas con la cobertura periodística de las elecciones. Dos cosas. Una, ¿es fácil, es vulnerable el sistema electoral de Venezuela como para hablar rápidamente de un fraude, o es un sistema seguro? Es un sistema absolutamente seguro en términos de software. De hecho, yo siempre recuerdo que es el tema, este software y este sistema electrónico es el mismo que, si no recuerdo mal, se vota en el estado donde nació Obama, en Illinois, en Chicago. Es decir, estos son sistemas electrónicos que además a veces pensamos que solo tiene un dato electrónico. No, tiene un correlato y un cotejo a la vieja usanza. Es decir, hay un conteo de votos papeleta a papeleta. Y de hecho, ayer algunas de las declaraciones, inclusive, lo que estaba quejándose la oposición, más diría yo, menos antidemocrática, era que le había llegado un número de transmisión de datos todavía insuficiente. Lo que estaba pidiendo es que llegara la totalidad. Es decir, hay el sistema electrónico y hay un sistema paralelo que inclusive todo testigo fiscal que está en la mesa se lleva el acta escrutada con el recuento de papeletas, y lo que ahora ocurre, como ocurre en todo proceso electoral, es que se auditoría, si así se determina, voto a voto. O sea, los votos no desaparecen en un sistema electrónico. Yo creo que el desconocimiento, e insisto, las sospechas y los prejuicios nos llevan a pensar que un sistema electrónico que seguramente tiene sus fallas y sus cuestionamientos, es probable que uno tienda a perderse cada vez que hay y además el hecho de que haya salido tan tarde, también es importante aclarar que hay algunos procesos electorales que es cuestión de discutir en serio. No prefieren dar datos hasta que no hayan porcentajes de escrutinio irreversible. Claro. ¿Por qué? Porque precisamente no ocurra aquello que pasó en la era de Macri con Cristina Fernández de Kirchner, cuando a 1 hora de la madrugada, con un porcentaje escrutado, dieron un resultado para que la Argentina se acostara con unos números y a la madrugada se dieron la vuelta. Bueno, para evitar este tipo de sensaciones políticas, pero no solo pasa bueno, yo estuve en México recientemente y los resultados electorales definitivos aparecieron tardísimo. Bueno, pero ayer Alfredo, cuando yo escuchaba a muchos colegas que entrevistaban en los canales de televisión, en los mismos canales que estaban quejándose, era algo llamativo. O sea, el canal que estaba haciendo la cobertura, los periodistas que estaban en el panel, hablaban sobre la tardanza, la demora, y hablaban obviamente, del tema de un posible fraude. Pero después los propios colegas venezolanos que entrevistaban, donde estaban en el centro de opositor, decían: no, pero esto es normal, acá los resultados van a demorar. O sea, ha pasado siempre las elecciones que se demoran, van a estar Pero pasa en Venezuela, y es que hace muy poquito, insisto, estaba en México y hasta tardísimo. Claro, también pasó. No tuvimos los resultados electorales y la victoria fue aplastante, claro, de 35... Y es más, hay procesos electorales como en el propio Estados Unidos de América, donde incluso hasta un poquito después no se saben los resultados. Yo creo que entiendo, insisto, que uno no le guste un modelo y que pueda discrepar. Eso es parte de la democracia. Lo que sí, insisto, igual lo importante es la seguridad del resultado. En la Argentina somos de un cuestionamiento permanente sobre la demora. Lo que importa es que el resultado sea seguro. Si después se dan a las 10 de la noche, a las 12, a la 1, es exactamente lo mismo. Lo importante es que el resultado sea el que realmente fue, ¿no? Me parece que es la prioridad. De hecho planteo algo, Pablo, que los que sospechan de fraude y lo dicen abiertamente, de una manera así, o sea, los datos no son relativamente razonables. Es decir, el chavismo, si uno mira los resultados electorales en tiempos anteriores,
fue bajando de unos 10 millones en una época hace ya muchísimo tiempo, pero incluso el último periodo electoral de Chávez y los primeros del presidente Nicolás Maduro, los resultados electorales son de 6 millones de votos y ahora tiene 5 millones y algo, falta 20% por escrutar. Dicho de otro modo, parecería que el valor de los votos o el número de votos que tiene el chavismo suele ser parecidos al piso que ha tenido en las últimas elecciones. Es decir, no es que si estamos hablando de un fraude, para eso te pones 20 millones de votos, o sea, no, el valor es bastante similar. No digo con esto que sea una prueba inequívoca, pero sí es orientativo tener claro cuál es la evolución de los datos electorales en periodos anteriores, porque te ayuda un poco a considerar, teniendo en cuenta también que hay, y eso quizás explica la baja participación, de que ha habido un porcentaje de votos, incluso la participación es de un 59%, es una participación muy superior a la que hubo en el año 2018, donde la oposición llamó a no votar. Ese diferencial es probable que ha ido a la oposición y por eso el incremento importante, significativo, porcentual de la oposición. Es más, si uno mira y aglutinara todas las oposiciones, estaríamos hablando de cada vez más cercano el resultado electoral. Digo que me parece bastante un panorama de una sociedad donde hay una primera fuerza que es el chavismo, hay una oposición fragmentada, donde el primero ha sacado un gran número de votos, que no votó en el 18 y votó en el 24. O sea, digo, son números que los que podemos mirar en perspectiva histórica los datos, no parecerían tan incoherentes. Totalmente. No, tan extraños, sí. Alfredo, la seguimos. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.